Hola a todos, bienvenidos a Liderazgo 2030. Esto es el tercer capítulo. Tenemos una invitada excepcional, prestigiosa voz de la radio, prestigiosa cara de la televisión, famosa pluma de librería, es Teresa Viejo. Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de asomarme a tu liderazgo. De hecho, justo la primera pregunta que quería hacerte viene porque viendo tu blog, viendo a lo que te dedicas, vi que hablas del liderazgo curioso. ¿Qué es el liderazgo curioso? Pues yo me atrevo a decir que va a ser el liderazgo imprescindible en este siglo XXI y después de el tiempo de incertidumbre en que nos encontramos, mucho más. El liderazgo curioso es aquel que implementa la primera de las fortalezas humanas, que es la curiosidad, enfocándose especialmente en optimizar oportunidades y en resolver problemas que ya están en tiempo presente o que van a llegar en tiempo futuro, que conecta mejor los equipos, que crea confianza en esos equipos, que trabaja la flexibilidad y la apertura en un tiempo donde todo es líquido, todo es cambiante y que además implementa la comunicación. En resumen, eso podría ser el liderazgo curioso. Hay ¿Y muchas más cosas. crees que en estos días de confinamiento, ¿no? Que llevamos ya unas cuantas semanas y de todo esto que viene a partir del coronavirus, estamos pasando un poco del sálvese quien pueda al juntos somos más fuertes? Como soy una optimista constructiva, creo que sí. Presumiblemente no todos vamos a trabajar en la misma dirección, pero hoy hablaba con una buena amiga desde Nueva York que me decía, con que el 50% de la población ya se haya girado en esa dirección es suficiente. Creo que sí. Creo que debemos de ser muy conscientes que desde la singularidad, la individualidad ya no tiene sentido nada. Todos los movimientos que estamos viendo son profundamente solidarios y además funcionan en red. Quiere decir que son democráticos 100%. No importa que tú hayas sido antes el líder o quien tienes al lado haya sido la persona que conducía el coche del líder. Todos trabajamos igual, todos somos imprescindibles, todos aportamos, todos tenemos creatividad y cuando la ponemos en el beneficio de la comunidad, lo que conseguimos son transformaciones muy profundas y muy ricas. Yo apuesto por ello. Entonces es tiempo tanto individual como colectivamente de reinventarnos. El concepto reinvención tiene alguna connotación peyorativa, porque este tiempo atrás se usurparon los políticos de él, ¿no? Se apropiaron y nos decían reinvéntense. Yo creo que es un renacimiento, me gusta mucho más esto, es más espiritual, conecta con la esencia humana. Renazcamos, podemos vivir varias vidas en la misma vida, es un renacimiento. Y en estos días de confinamiento y con este liderazgo curioso, ¿cómo podemos aprovechar la curiosidad para no solo pasar el confinamiento o una cuarentena, sino para aprovecharla realmente? A ver, Luis, antes debemos explicar un poco qué es realmente la curiosidad, porque el concepto está muy mal usado, muy, a veces incluso pisoteado en en nuestra sociedad y en el ejercicio diario. La curiosidad es la primera de las fortalezas humanas. Tenemos 24, según la psicología positiva, y que sea la primera significa que está al principio de todas las demás y que algunas de ellas, como la creatividad, el amor por el aprendizaje, la capacidad de conectar con los demás, la sociabilidad, enlazan con esa curiosidad. Es decir, es una estrategia evolutiva de primer orden. Nos sirve para salir de nuestra esfera de confort, para aprender, para conectar con los demás, para explorar territorios desconocidos de nuestro entorno y de nosotros mismos. Por tanto, en este momento debemos de activar nuestra curiosidad para conocernos, para ver dónde están nuestros límites, qué hay de nosotros, de nosotras que no hayamos desarrollado, qué podemos hacer en este nuevo escenario que ha surgido, cómo podemos dar a los demás la mejor versión de cada uno de nosotros, qué cosas hacíamos en el trabajo, qué otras cosas podemos hacer. Imagínate que aquello que estábamos desempeñando hasta ahora pues ya no tiene la misma demanda. Bueno, pues ¿qué hay en ti? ¿Qué puedes explorar dentro de ti? ¿No? Y además, ¿qué es lo que tienes, en qué te tienes que preparar? ¿Qué nuevo conocimiento tienes que incorporar
a tu know-how para implementar esa parte de ti mismo o de ti misma. Luego, la curiosidad es la que te va a permitir enfocar algo que estamos viviendo que tiene una enorme incertidumbre y por tanto despierta el miedo desde otra óptica. El miedo nos confina, está bien, es una emoción que marca límites, nos indica que algo no está funcionando. A mí me gusta que haya miedo para alertarnos, pero ese miedo nos tiene que llevar a una acción después y esa acción a mí me gusta que sea una acción exploratoria. Activa la curiosidad. Y además, si ese miedo los neutralizas con curiosidad, desapareces, como que recula. Yo visualizo, ¿no? Aquí está el miedo, pum, 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 y entonces entra la curiosidad y empieza a decir, voy a mirar qué hay aquí, hace el miedo, me voy. Porque la curiosidad ocupa tiempo y espacio mental. Y en esa curiosidad, pregúntate cosas. Pregúntate, no solo te quedes en la periferia de lo que está sucediendo. Bueno, si lees en algún sitio que el cambio climático ha podido incidir en la extensión del virus, entérate que es el cambio climático, curiosea, sigue aventurando por ahí cosas, ¿no? Vete, es como las ramas de un árbol, ¿no? Vas saltando de una rama, de una rama, de una rama y al final la curiosidad te lleva a la copa más alta y a ver el sol. Por tanto, no nos quedemos en la definición tradicional y muy errónea de identificar curiosidad con fisgoneo, porque son conceptos y actitudes vitales muy distintas. Claro, es más allá como ser un ser del Renacimiento, ¿no? Ese que quiere ser completamente multidisciplinar. Claro, fíjate, nosotros estamos pidiendo ahora mismo a los científicos, a quienes, y eso para mí, cuando lo veo, me parece muy reconfortante, les estamos pidiendo que se conviertan en los nuevos influencers. Tú, científico, investiga para darme salud a mí o a los míos, para sacarnos de todo esto. Bueno, ¿qué pensamos que están haciendo los científicos sino activando su curiosidad? De verdad, o sea, es la cualidad inherente de la ciencia, hacerse preguntas. Y una parte de esas preguntas llevan a la respuesta que están buscando. Y otra parte, y esto siempre lo cuentan los científicos y me encanta escucharles, otra parte les lleva a lugares que no esperaban y donde se encuentran algo mágico. El eureka del científico no siempre está planificado. Voy a hacer esta investigación porque seguro que si yo a esta proteína le añado esta otra cosa y el antiviral resulta que... No, a veces consiguen algo que dicen, ¡oh! Me he encontrado con algo que no me esperaba. Eso es fruto siempre de la curiosidad. Y me gusta la curiosidad científica, si quieres, ¿no? Es esa, o la del explorador de toda la vida. ¿Qué habrá al otro lado de ese horizonte? ¿Habrá un continente? Venga, ya que me voy. A esa curiosidad me refiero yo. Y esa curiosidad, porque leí uno de los artículos de tu blog que no trataba de esto, sino que hablabas de convertir tu casa en un hogar y decías al final una frase que me parecía maravillosa, que era algo así como cuando lo accesorio o lo no necesario desaparece, la verdad aflora de manera ineludible. No me acuerdo exactamente cómo era. Entonces, ¿crees que para iniciar esa curiosidad en positivo antes hace falta despertar ese aforismo griego de conócete a ti mismo? ¿O es eso el que te lleva al conócete a ti mismo? Esta segunda opción me gusta más. El conocernos a nosotros mismos es un ejercicio profundamente valiente y no todas las personas estamos así a priori dispuestos a enfrentarnos a ese reto. El encuentro con uno mismo a veces nos hace enfrentarnos con páramos devastados, con sombras que nos dan bastante miedo, ¿no? El interior de uno mismo no es una playa maravillosa, ¡wow! ¡Qué bien! Soy divino. La esencia de Dios en mí mismo, no, hombre, no. Hay ahí mucha oscuridad. Y eso, ¿no? Esa especie de espejo donde tú te ves con todas tus miserias, hombre, requiere cierta fortaleza y cierto entrenamiento emocional. Por tanto, primero empecemos aplicando la curiosidad a las cosas sencillas de la vida, ¿no? Pues a lo mejor simplemente al otro. Bueno, ¿y tú por qué eres así? Porque en lugar de coger y decir, imbécil, porque piensas diferente a mí, es más, ¿no? O sea, como los niños, no te adjunto, ¿no? Contigo no voy porque tus ideas son contrarias a las mías, te gusta otro equipo de fútbol, votas a lo que yo no votaría nunca, reaccionas de una manera que jamás reaccionaría yo. Bueno, pues ten curiosidad respecto de eso. ¿Qué ha hecho ese ser humano para que su proceso mental llegue a ese lugar al que tú no hubieras llegado? Bueno, sin prejuicios, sin juicio, venga, borra todo, venga,
voy a ver, ¿no? Voy a tratar de entenderte. Esa curiosidad es interesante, ¿no? Me acerco a ti, que no te pareces en nada a mí, pero bueno, con curiosidad, y vienes de otro país. Bueno, ¿y cómo era tu país? ¿Por qué saliste de allí? ¿Qué sé yo? A partir de ahí vamos descubriendo otras cosas, pues cosas... A veces hay retos en mis formaciones de curiosidad, invito a la gente a cosas tan sencillas, tan simples, como regresar a su trabajo por un lugar o a su casa, ir al trabajo o regresar a casa por un lugar que no es el habitual. Y hacerlo con la intención de ver y descubrir, es decir, de observar. Y entonces alguien se va por otra calle y dice, wow, pero qué portal tan bonito, nunca lo había visto. ¿Y quién vivirá allí? Bueno, pues sigue. ¿Quién vive? ¿Qué tipo de personas viven? ¿Y de cuándo es ese edificio? ¿Y se habrá restaurado o no se ha restaurado? ¿Y si se ha restaurado, lo han hecho bien? ¿Qué material han utilizado? ¿Qué sé yo? Te preguntas que habitualmente no te harías. O, por ejemplo, prueba comidas que nunca has probado. Estos días de confinamiento, hoy me llamaba un amigo en el ratito que he tenido entre todas las cosas y me decía, oye, ¿te puedes creer que no encontramos harina ni levadura? Y digo, bien, la gente está experimentando, está haciendo postres que habitualmente no haría. Hay niños en casa, maravilloso, son los grandes curiosos. Los niños déjales un montón de harina y 4 cosas y cosas de colores que te hacen ahí una cosa incomible, pero han experimentado. Bien, estamos haciendo lo mismo. Nos hemos contagiado de los niños y niñas que hay en casa y experimentamos comidas. Es una actitud vital. En lugar de sentarme y decir, qué miedo, no voy a tener trabajo, voy a enfermar, qué horror, ¿quién va a morir a mi alrededor? Qué horror, me muero. Eso es muy lícito y es normal que tengamos temor, todos lo tenemos. Yo tengo unos padres muy mayores y temo por ellos, pero no vivo en el temor. Tomo precauciones para que no salgan a la calle y cuidar de ellos. Y el resto, bueno, hagámonos preguntas. Si es que vivir es formidable, la vida es un escenario maravilloso para experimentar en él. Estoy de acuerdo y de hecho quería preguntarte, es cambiando de tema, pero que te queda también muy de cerca, acerca de cómo es el papel de los medios de comunicación en esta gestión del miedo. Uf, a ver, claro, es inevitable que me preguntéis a mí qué opino de los medios de comunicación, puesto que mi presencia en los medios a lo largo de todo mi ejercicio profesional ha sido, bueno, pues más o menos amplia en tiempo, en exposición. En este momento mi exposición a los medios es bastante limitada, con un producto en la radio que es muy especial, si quieres se mueven los márgenes, ¿no? Pero indudablemente entre las muchas preguntas que yo me hago, a veces me hago, ¿y cómo estarías informando tú de esto si estuvieras en la primera línea de la información? Y creo que sí tendría muy presente mi responsabilidad respecto de trasladar o no determinado componente emocional. Creo que hay un periodismo, a veces se está practicando. Estos últimos días lo observo y digo, bien, han entrado en ese tipo de periodismo, que se llama periodismo de las soluciones. Aquí no existe una cátedra, como por ejemplo en algunos países, de periodismo de las soluciones, pero es un tipo de periodismo que dinamita esa especie de hambre de miedo que tenemos, que alimentamos los periodistas y que también tiene la propia sociedad. ¿Por qué? Porque tiene una visión constructiva de lo que sucede, incluso en un escenario tan dantesco como este que hemos vivido. Es decir, ofrecemos soluciones. Yo le cuento lo que está pasando como un retrato, como una Polaroid. Esto es lo que sucede, con datos. Y a partir de ahí voy a tratar de ofertarle la mayor parte de soluciones posibles, ópticas que pueden llegar desde dentro del país, desde fuera del país, de lo que suceda, ¿no? Yo creo que el periodismo de las soluciones contribuye a dar una medida bastante justa de lo que sucede. Luego, las personas pueden hacer su gestión, ¿no? Metabolizar eso que están recibiendo a su manera, pero es muy negativo contribuir a que crezcan las emociones negativas. Las emociones son muy contagiosas. Siempre pongo un ejemplo. Solo pensemos lo felices que estábamos, todos, la sociedad en general, cuando España ganó el Mundial. El de fútbol, paseabas por la calle, ha pasado mucho tiempo, pero paseabas por la calle, la gente iba sonriendo. Y yo decía, yo recuerdo que pensaba, parecemos tontos, si nos ven desde fuera, habíamos ganado el Mundial. Bueno, de la misma forma que esa emoción positiva
se contagió a toda una sociedad, incluso a quienes no entendíamos de fútbol, yo, la primera. Ahora mismo, en los primeros momentos de la crisis del COVID-19, vivíamos una emoción negativa en cualquier momento, catastrofista. Lo que sucedía era muy doloroso. O sea, no digo que esto no quiere decir vivamos en los mundos de Yuppie y ahora yo les voy a contar una cosa que no existe. No, simplemente no contribuyamos echando sal en una herida. Claro, y en esa, justo el ejemplo, ¿no?, que has dado, de que España, que además que estaba sumido en un porcentaje de desempleo enorme, esa emoción la transmutó en positivo, por así decirlo. Estos, los aplausos de las 8 de la tarde, ¿cómo podemos hacer que esa energía quede permanente en el tiempo y se aproveche para que se convierta en positiva? Es una tarea que empieza en lo individual y después se termina, iba a decir contaminando, ¿no?, que es un concepto muy negativo, termina contagiando, utilizando un concepto muy médico, a la propia sociedad, entendiendo que todos tenemos una contribución en la sociedad y cuando además nos sentimos responsables estamos muy bien. Ahora se ha visto, ¿no?, cómo la contribución transversal de cada uno de nosotros es capaz de construir realidades. Por tanto, aquello que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, bueno, yo puedo ser solo una gota en el océano, pero sin mi gota el océano no es el mismo. Pues igual, es decir, tenemos una responsabilidad simplemente en vivir nuestra vida de una forma más constructiva y con expectativas y ofreciendo a esta propia vida soluciones. Pues hagámoslo así, conectemos de otra forma con los demás, porque eso tiene un efecto multiplicador. Yo creo que, a ver, desde el realismo, sé que vamos a vivir momentos también muy duros y que la economía necesita el esfuerzo de todos y que se necesita un tiempo para restañar lo que, pues las heridas que se han dejado, que se han quedado tras esta crisis profunda y la que vamos a seguir viviendo. Pero la actitud también nos permite enfocarla de una forma mucho más constructiva, confiada y esperanzadora. Creo en ello. Y en ese camino, las personas que nos dedicamos a la innovación social, al emprendimiento y también las que se dedican más activamente a tema de derechos humanos, ¿entramos en un riesgo que todos esos temas se dejen de lado por la crisis? Es decir, que desaparezca la innovación, la investigación, etcétera, etcétera. Creo que es justo lo contrario. Creo que ahora las organizaciones tienen que entender que la RSC no es solo algo tangencial que aparece de cuando en cuando como buenas prácticas, sino que forma parte de su cuenta de beneficios. Es decir, que hay un saldo ahí en positivo cuando tienen una acción social determinada. Y en este sentido yo soy muy clara. Hay una hoja de ruta clarísima, se llama Agenda 2030, son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada empresa va a sentirse más identificada con uno, dos, tres de esos desarrollos, de esos objetivos, quiero decir, y puede adaptarlos a su propio core. Es decir, bueno, yo me dedico a ofertar determinado servicio o produzco este bien que además se ajusta, bueno, pues a la disminución de la pobreza, porque así lo entiendo. Bueno, pues voy a optimizar mi trabajo en esa dirección, voy a hacer que mis trabajadores, además, y trabajadoras interioricen que están estimulando ese objetivo de desarrollo sostenible. Yo creo que esto también nos tiene que llevar a, pues a interiorizar los ODS. O sea, esta agenda no es algo que nos marcó Naciones Unidas ahí como, mire usted, agenda de buenas prácticas para que quien quiera se adhiera a ello. No, no, oiga, queremos un mundo mejor, no vamos a buscar aquí, ¿cómo lo hacemos? Venga, ideas no, si están ahí. Se llevan ahí desde el año 2000, esperando que alguien tenga la, no sé, la clarividencia de decir, venga, acción. Bueno, pues ahora es el momento de la acción. Porque una parte de lo que nos está sucediendo es porque esos objetivos de desarrollo sostenible no se están trabajando, que no nos olvidemos. Y de esos 17, yo creo que hay uno que es completamente transversal, ¿no?, que es precisamente el número 17, ¿no?, las alianzas estratégicas. Creo que es fundamental que empecemos a generar sinergias entre cosas que aparentemente no la tienen. Dentro de esas sinergias y poner el tiempo a disposición de los demás, sé que eres embajadora de buena voluntad de UNICEF. Quería preguntarte cómo ves, cómo crees que va a afectar todo esto a la infancia y a la juventud, no solo de ahora, sino a la infancia y a la juventud de la próxima generación.
Varias cosas. Primero, recuerdo que en los primeros días del estado de alarma, desde UNICEF manejábamos los datos que teníamos y los proyectos de ayuda, de cooperación a la infancia con el propio gobierno español y con otras instituciones, nos hicieron darnos cuenta que era la primera vez después de la posguerra española que UNICEF tenía que dedicar fondos a la infancia española. Es decir, siempre UNICEF trabajaba para programas y proyectos fuera de España, porque España era un primer mundo, era un país del primer mundo, quiere decir, no necesitaba esos fondos. Y por primera vez estábamos ayudando a los niños y niñas de este país. Eso nos hizo como darnos cuenta también de la fragilidad del escenario en el que estábamos viviendo. Por otra parte, yo estoy... me siento muy reconfortada de lo que escucho a padres y madres en mi pequeña parcela, ¿no? de las experiencias que están viviendo estos días. Los niños y las niñas tienen una gran capacidad de resiliencia. Lo vemos a veces en países devastados tras una hambruna, tras una guerra, un desastre, una pandemia, qué sé yo. Vemos cómo los niños son capaces de recuperar y digamos que sobreponerse a una situación muy difícil, habiendo perdido a lo mejor a sus progenitores, cómo se ilusionan con un palo y una piedra, cómo pueden volver a jugar, cómo como con un libro, con un cuaderno y un lapicero se sienten plenamente felices. Y no hay una diferencia entre esos niños de un país africano y los niños de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de A Coruña. No hay diferencia. Estos niños que están confinados en casa, muchos de ellos muestran una felicidad que sorprende a sus padres, una disciplina que les sorprende, una capacidad para organizarse, hacer sus deberes, etcétera, etcétera. Mi conclusión es que estos niños necesitan solo una cosa, es la cercanía, el afecto, la calidez de sus padres. Y los tienen en casa ahora. Entonces se dan cuenta que sus padres tienen que trabajar y les dejan trabajar y luego hacen una cosa juntos. A lo mejor esos niños que les estaban pidiendo a los padres la Play, qué sé yo, 50.000 cosas, en el fondo era una manera de decirles quiero tu tiempo y tu atención. Creo que estos niños, que son nuestro futuro, nos están dando una lección formidable. Es que, si te fijas, Luis, muchos padres están diciendo eso. Hay que ver qué bien se están portando mis niños. Oye, y qué felicidad que estamos haciendo un pastel, como decíamos antes. Hay un padre, una madre con 3, 4 niños preparando un pastel. Y dices, ¿y antes qué es lo que necesitaban? El último juego de la Play o 50.000 cosas. No, necesitan a sus padres tiempo, harina y levadura. ¡Wow! Todos los niños en cualquier rincón del mundo nos enseñan cosas. Y lo que están enseñando estos niños es eso. A ver si somos capaces de dárselo. Porque es lo que, después de todo esto, porque es lo que estaban clamando. Y de hecho, muchos de esos niños y sobre todo muchos de esos jóvenes adolescentes de hoy, que se están creando hoy, serán líderes precisamente en el año 2030. A mí me gustaría preguntarte, ya que esto es un mensaje dirigido a los que van a ser líderes en el año 2030 de cualquier generación, ¿cómo tendrá que ser un líder curioso del año 2030 y sobre todo, cómo tendrá que comunicarlo? Tendrá que ser por encima de, o simultáneamente, a tener muy activada la curiosidad. Es decir, no puede pretender conocer las respuestas a todas las preguntas que le surjan, es imposible, pero sí tiene que tener la energía suficiente como para saber activar en él mismo y en los demás preguntas, sin parar. Preguntas para resolver problemas que están aquí encima de la mesa, o para mejorar el trabajo que está haciendo, o para ver cómo están trabajando en otro lugar, o para aventurar posibles problemas que aparezcan en el futuro. Es decir, tendrá que, en su manera de comunicar, incorporar más preguntas que respuestas. Así de simple, más preguntas que respuestas. Y luego tendrá que tener, en paralelo a todo esto, el referente empático en cualquiera de sus actitudes. Es decir, la empatía tiene que ser su forma de conectar con los demás, de aproximarse a cualquier otra persona, a un colectivo, a otro país, a otra empresa. La empatía. Con empatía y con curiosidad salen líderes ejemplares en este siglo XXI. A mí me ha surgido curiosidad en muchas cosas de las que hemos hablado. Yo, por último, antes de darte las gracias por estar aquí con nosotros, quería pedirte si nos podías mandar un mensaje de ánimo para todos aquellos que te escuchen en estos días difíciles y semanas difíciles que quedan por delante.
Soy de las que pienso que el dolor, el sufrimiento, la crisis, la dificultad importante, son el vehículo que nos va a llevar a escenarios mucho mejores. Es muy difícil crecer desde la abundancia, muy difícil crecer en una zona de confort, muy difícil crecer cuando tienes todo más o menos satisfecho y cuando crees que estás dando lo mejor que puedes dar a los demás. Tienes que vivir la carencia, la dificultad, la pérdida, tienes que pasar por un duelo, tienes que aprender a desprenderte de lo que no es necesario para entender que lo que hay después de todo eso es un crecimiento superlativo y que vas a dar tras ese crecimiento lo mejor de ti. Por tanto, estamos no ante una crisis en cada uno de nosotros, una dificultad en cada uno de nosotros, sino ante una gran transformación social. Por tanto, lo que viene después es lo mejor de esta sociedad. Pues preparémonos para fundirnos en ese nuevo escenario y dar también lo mejor que tenemos nosotros y nosotras. Teresa, hay personas que transmiten y te alegran la vida. Tú sin duda eres una de ellas. De verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Me siento mucho más contento y más optimista que hace un rato. Muy curioso Gracias. porque voy a curiosear muchas cosas y sobre todo a los que nos están oyendo les invito a curiosear tu blog, que es teresaviejo.com, si no me equivoco, tu podcast que sale en Radio Nacional los fines de semana como a las 11:30 de la noche el sábado, si no me equivoco. En directos sábados y domingos, 11:30 de la noche, después, por supuesto, en Radio Player o en la página de RTV, rtve.es, o bien en mi página de LinkedIn, que es mi red principal y que suelo contar muchas cosas ahí, si es verdad. Pues nada, solo darte las gracias y nada me gustaría más que poderte dar un abrazo. Te lo doy virtual por ahora y espero que dentro de unos días o de unas semanas podértelo dar en persona. Teresa, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Luis, gracias.